Hoy presentamos Desafíos de la Naturaleza. Episodio número 1. La biodiversidad que nos rodea. De este lado es todo más lindo. Los árboles son igualitos. No, de este lado es más lindo. Son todos distintos, hay más colores. Todo se ve muy ordenado acá. De este lado está lleno de aves y mariposas. Mirá. Mi lado es mejor. Ahora llegamos y seguramente le pueden preguntar todo eso al guía de la reserva. Biodiversidad. ¿Y eso qué es? ¡Llegamos! ¡Vamos a averiguarlo! Bienvenidos y bienvenidas. Hola, señor. ¿Por qué de este lado los arbolitos son todos igualitos y del otro no? ¿Qué lado es mejor? En realidad, en la naturaleza no hay una cosa mejor que otra. Lo que hay son diferencias. Por ejemplo, esta es la selva marginal, donde hay un montón de especies de árboles, arbolitos, lianas, enredaderas, arbustos, cientos de especies diferentes. Acá sí que hay mucha diversidad. En cambio, esto que parece un bosque, no lo es. Es una zona que fue invadida por una sola especie llamada ligustro o siempreverde. Una sola especie. Acá hay muy poca biodiversidad. Ah, el cartel de ingreso. Claro, en el parque protegemos la biodiversidad, la variedad de seres vivos y las relaciones que tienen entre ellos y con el ambiente que los rodea como resultado de la evolución biológica. ¿Por qué en el Austral hay poca biodiversidad? Porque allí, la mayoría de los animales no encuentran el alimento y el refugio que necesitan. Muy pocas plantas pueden crecer entre tantos ligustros. ¡Wow! ¿Y hay más? Sí, claro que hay más. También está la diversidad de ecosistemas. Argentina es uno de los países con mayor diversidad de ecorregiones. Dentro de ellas hay diferentes ecosistemas donde viven miles de especies distintas. ¿Y la biodiversidad está en todas las ecorregiones? Por supuesto. Si fuera un animal y viviera en el Austral, me iría, no sé, a la Antártida. No, cada especie tiene su lugar para vivir. Ah, entonces es enorme la biodiversidad. Más grande y diversa de lo que imaginamos. ¿Y se puede contar la biodiversidad? Esa es una gran pregunta que nos lleva a un gran desafío. Junto a un adulto responsable, ¿se animan a ir hasta el árbol más cercano y contar cuántas especies de plantas y animales ven debajo de su copa, sobre su tronco, en sus ramas y en sus hojas? Sí, Nos encantan los desafíos de la naturaleza. A mí también.